¿Qué me diríais si os dijera que os puedo enseñar español en solo 3 meses sin aprender gramática y sin apenas esfuerzo? Pues que es mentira. Claro que es mentira. Es imposible enseñar un idioma en solo 3 meses y sin utilizar la gramática. ¿Cuántas veces habéis escuchado anuncios publicitarios como este? Sobre todo los que frecuentáis vídeos en YouTube de idiomas educativos, etc., estoy segurísima que habéis visto a un chico guapísimo, de ojos azules, sonrisa blanquecina, prometeros que él os va a enseñar inglés en 3 meses y sin utilizar la gramática. Mentira. Sé que no es viernes, que hoy no tocaba lección, pero a través de este canal recibí el mensaje de una estudiante que me comentaba lo que había pasado con Kyle Anders, que así es como se llama este chico. Kyle Anders es un chico sueco que habla 3 idiomas, sueco, inglés y español a la perfección, y a través de internet él te promete que te va a enseñar inglés así, de forma mágica. Eso sí, previo pago de $500. Pues resulta que yo ya había visto los anuncios de este chico, pero lo que no sabía era lo que había detrás de su método milagroso. La semana pasada conocí a un youtuber llamado Zach Morris, que es un chico estadounidense con nacionalidad colombiana, que ha destripado todo lo que hay detrás del método de Kyle Anders. El método mágico y misterioso de Kyle Anders está dividido en 2 partes. Una parte es la parte de coaching, en la que él te enseña las habilidades y las estrategias que necesitas para aprender un nuevo idioma, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Esta información la podéis encontrar en cualquier blog educativo a coste $0. Y por otra parte está el famoso método. Pues resulta que este famoso método es un plagio. No es ni siquiera de él. Kyle Anders le ha copiado el método palabra por palabra a otra persona. Cuando conocí los anuncios de Kyle Anders, a mí me olía a fraude a kilómetros. Pero la verdad es que no me esperaba que fuera un fraude desde la primera hasta la última palabra. Ante todo, darle las gracias a Zach Morris porque ha dedicado muchísimas horas y muchísimos días a estudiar el método de Kyle Anders y encontrar todas las evidencias de que ese método es un fraude. Os invito a que veáis sus vídeos para que podáis ver cómo ha sido todo una mentira. Pero por otra parte, este vídeo que yo estoy haciendo es completamente distinto a todos los que he hecho hasta ahora porque me cabrea bastante. Yo soy profesora y como los profesores, yo he ido a la universidad para ser profesora, llevo muchos años enseñando en colegios, academias, aquí en internet llevo poco tiempo, pero el caso es que llevo muchos años enseñando, dedicándole horas, tiempo y esfuerzo a preparar bien las clases, a transmitir no solo mis conocimientos, sino también valores y motivación a mis alumnos, porque para estudiar un idioma necesitas motivación y entusiasmo a raudales. Y luego veo a este chico, a este cantamañanas, que te dice que en 3 meses te enseña un idioma y que no hace falta utilizar la gramática, y me cabreo. Y me cabreo. Por favor, desconfiad de todos estos gurús de los idiomas que os dicen que ellos hablan 3 idiomas, 5, 7 idiomas, me da exactamente igual cuántos, y que los han aprendido así, como los niños, escuchando. Es mentira. Ellos han aprendido esos idiomas como tú y como yo, con la gramática, el vocabulario, aprendiendo las estructuras de las frases, con inmersión lingüística. Es todo un conjunto, no hay atajos, no hay trucos. Un idioma requiere tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, la próxima vez que veáis a una persona como Kyle Anders,
quemando literalmente un libro de gramática, desconfiad. A él no le interesa que tú aprendas inglés, le interesa tu dinero. Puedo entender que tantos y tantos latinos estéis enfadados porque os sentís engañados y estafados por este chico, porque esa es otra. Él prometía que si tú no estabas satisfecho con su método, te devolvía el dinero. Pues obviamente no ha devuelto ni un céntimo. Lo peor de todo esto no es que este chico ha estafado a cientos de miles de personas. Lo peor no es que se haya vuelto un millonario porque realmente se ha enriquecido con este método. No. Lo peor es que encima no se le puede denunciar por plagio, porque el método real, el original de la persona que realmente ideó este método, desgraciadamente no lo registró de forma legal. Entonces no se le puede denunciar por plagio. Pero por lo que tengo entendido, tanto el dueño del método como otras personas están recabando información para ver qué se puede hacer. Yo simplemente con este vídeo quiero deciros que Kay Landers es uno más, pero como él hay muchos otros. Kay Landers es el que ahora está de moda. Es el chico guapo que te puede vender una calefacción en el desierto, porque dotes comerciales tiene. Eso no se le puede negar. Pero por favor, tened cuidado con esta gente. No tengáis prisa, no queráis correr, llegaréis a vuestro objetivo, pero día a día, paso a paso, sin correr. Dicho esto, perdonad el cabreo, perdonad las formas, perdonad las pintas, pero es que a mí estas cosas me cabrean muchísimo y aunque ya sabéis que no soy persona de entrar en polémicas, no me he podido contener. Sin más, dar las gracias a Zach Morris y a todos los que se han dedicado a buscar información de este señor y nos vemos el próximo viernes.